gusto a su vez presentar estas tres colegas que van a estar a cargo de esta mesa, la profesora Maribel Ortiz, que nos va a presentar un trabajo titulado Cartografía de la violencia en la narrativa puertorriqueña actual. ¿Me oye? Gracias, agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo. Le agradezco a la doctora Román la organización de este encuentro. Cartografía de la violencia en la narrativa puertorriqueña actual a propósito del Font y Bridges. Quisiera comenzar con una reflexión que ha ocupado este instituto desde su origen: cómo atajar la discusión sobre la violencia a partir de su virtualidad. Alex Michaud, en su libro de 1978, Violencia y Política, la virtualidad de la violencia se relaciona con una... No se oye acá atrás. Ok. ¿Qué podemos hacer? Quisiera comenzar con una reflexión que ha ocupado este instituto desde su origen: cómo atajar la discusión sobre la violencia a partir de su virtualidad. Para Michaud, en su libro de 1978, Violencia y Política, la ubicuidad de la violencia se relaciona con una denegación de lo social, es decir, con la existencia de relaciones no vinculantes de las cuales no podemos prescindir, aunque no garanticen la adhesión a valores que podrían constituirse un horizonte común, o al decir de mismo Michaud, una comunidad imaginada. De ahí que nos encontremos en su análisis de 1978, con la desaparición de los puntos fijos, una explosión de los consensos que rigen la convivencia social. Tal falta de cristalización en el texto de Michaud se relaciona con la aparición del concepto de norma, acuerdo sin valor imperativo que rige la interacción. De este modo, el concepto de deíctico o embrague parecería ser eficaz para nombrar a un locutor o locutora con una posición sin valor intrínseco, más bien posicional, que caracteriza cualquier evento que desobedece su norma como violento. Y cito el texto de Michaud. Cuando desaparece la incuestionabilidad de los puntos fijos, se abre el espacio, aunque sea muy restringido, en que unos discursos pueden enunciar la violencia, pero serán necesariamente conflictivos, ya que los puntos fijos resultan entonces diversos y variables con respecto a sí mismos. Fin de cita. Convendría pensar los textos literarios que estudia a continuación como una expresión de ese desentendido social, en palabras de Román, disenso social que encuentra su lugar a través de una manifestación escrituraria que perturba nuestro imaginario. Estas expresiones tácitas están dirigidas a palabrar un estadio apenas vislumbrado. Como muchos de los personajes que los pululan, los textos que me interesan no evidencian una violencia frontal, ni siquiera se pronuncian abiertamente sobre ella. Más bien se cuelan entre las fisuras de este desorden, estableciendo otros desentendidos sociales que me resultan violentos. Si los he querido nombrar como tales, como violentos, más que unirme al uso indiferenciado de la categoría, criticado por Michaud, expreso un deseo de problematizar mi propio análisis a través de sus más recientes textos. Para la conferencia de hoy he seleccionado dos textos que en mi opinión parecen compartir un horizonte común, un intento de nombrar algo que apenas se asoma, aunque parecería que los estudios sociológicos de la economía ya los tienen bastante apalabrados. Estos textos podrían trazar un mapa de rutas transitadas sutilmente por la escritura, esbozando un escenario fragmentado de este nuevo estadio. Si la cartografía de la violencia ha servido para establecer políticas de intervención o planes de acción policíaca, aquí está dirigida a proponer una ruta de análisis que transporte una forma de comprender nuestra contemporaneidad. El mapa nos interpela. Intentar trazar una cartografía de la violencia en la literatura puertorriqueña excede, obviamente, los parámetros del trabajo que les presento hoy. Más bien me gustaría detenerme en dos autores cuyos textos esbozan un mapa sutil de los lugares que ocupan esos desentendidos sociales, sobre todo en la representación de la violencia intrafamiliar e interpersonal, sin la pretensión necesariamente de ser un pronunciamiento sobre el
país. Y comienzo con el primer trabajo, que se llama La Troupe Samsonite. Aquí, lo tengo para que se vea. Aquí. La Troupe Samsonite. La Troupe Samsonite, la tercera entrega del escritor puertorriqueño Francisco Font Acevedo, sorprende por su aparente distancia respecto al texto anterior. A diferencia de La Belleza Bruta, publicada en 2008, la Troupe Samsonite no exhibe, y cito, la brutalidad habitual del comportamiento, de cita, a la que alude Michaud en la puesta al día de su trabajo de 2011, al referirse a un estadio diferenciado atravesado por el surgimiento de nuevas tecnologías que producirían, ¿verdad?, una adiabolización, para usar el término de Goma, y por la globalización. Esa brutalización se caracteriza por un tratamiento del otro, ya sea como instrumento para el consumo o como desecho incapaz de satisfacer mi demanda. Tres razones parecerían explicar este fenómeno. Primero, la instrumentalización creciente de la acción. Segundo, los modos, y cito aquí de Michaud, los modos de gestión técnica. Y tercero, la desocialización. Aunque el texto de Font Acevedo comporta asimismo un catálogo de relaciones salvajes que caracterizarían su segunda novela, La Troupe Samsonite, en mi opinión, hay algo distinto, tal vez relacionado con el uso del lenguaje alegórico para revelar, es decir, encubrir el horror de la violencia intrafamiliar, solo nombrada a partir de sinónimos parciales. A este procedimiento, que él le llama, citando a Nicolás Ebran y María Torok, Aguilar, que es el que escribe el libro que se llama Alegoría de la Derrota, le llama criptonimia. En este texto acompañamos una familia llamada a sí misma como una troupe, a través de sus andanzas por los hospitales, las casas de amigas que asisten a la madre en tiempos de precariedad, o carnavales gozosos o penosos relacionados con las estadías de la pareja de la madre por varios pueblos de la isla. Si la alegoría, como dice Benjamin, es para la literatura, lo que la ruina es para la arquitectura, la Troupe Samsonite nos ofrece la clave del carácter alegórico del relato, cuando el personaje de Mirko, el estadista, en su primer día de clase, sale corriendo de la escuela para huir de los manatines que lo acusan. Al tratar de llegar a su casa en la calle Nueva, se tropeza con una escena que condensa dos temporalidades. El presente narrativo entre el joven de 19 años rememora sus 10 años como miembro de la troupe y el encuentro con una comitiva fúnebre que interrumpe su paso hacia la casa. De repente, el cadáver de la madre se justapone a la escena, borrando los límites espacio-temporales. La madre evidentemente no ha muerto al principio del relato. Comienza entonces el uso de sinónimos para sellar este carácter alegórico. La casa carpa será otro de esos sinónimos que condensa el nuevo estadio transitorio de los desplazados, quienes como miembros itinerantes de un circo con sus personajes correspondientes, la tragafuego, el forzudo, el escapista, la contorsionista, la donadora de animales, entre otros, montan sus actos en cada pueblo donde se establece para sobrevivir lo que ha llamado Carmen Cayano el genocidio social al que son expuestos. La directora de la troupe es la madre que en cualquier momento se transforma para encarnar el acto del tragafuego de este circo. También es el responsable de este desplazamiento porque, como nos señala el texto, en una conversación entre la contorsionista, su hija Tania, y Tea, la dueña de un hospital, de Mirko y Senia, tú no se puede decir porque ustedes no deciden. Gracias, siempre ha sido inquieta, ¿sabes? La pobre nunca ha sabido sentarse en el mismo lugar, menos a un solo, y luego añade, para Graf es como una marca que no se ve. El desplazamiento constante de los personajes de casa en casa, o al decir de ellos mismos, de carpa en carpa, porque, cito del texto, tarde o temprano, como nos ocurría donde quiera que levantáramos la carpa, sobrevendrían los contratiempos debido a alguna violencia, la precariedad económica o ambas sin razones, de cita, expresa la inteligencia propia del país. Concatenados por relaciones de parentesco, la madre y los hijos más bien sostienen un vínculo contractual de índole comercial al ser estos responsables de su propia manutención, ya a través de colectas, visitas a las oficinas de servicios sociales, pedidos a amigas o servicios ofrecidos como la prostitución, sin que la directora ejerza su rol tutelar. Lo interesante de este texto es que sus personajes no asumen el victimismo, ¿verdad?, ampliamente estudiado por miembros de este instituto como Marlene y María de Elizabeth
Más bien, los miembros de la troupe exhiben otro escenario, al encarnar toda una generación nueva de sobrevivientes del neoliberal que se avecina con cierto estoicismo, hasta con gracia. De ahí diría que el escapista puede realizar su gran acto, escapar de la precariedad a través de la escritura. Al volver a la pregunta sobre el carácter ubicuo de la violencia, concluimos esta sección que esta constituye la misma condición de posibilidad del surgimiento de este relato, extrañísimo en nuestro contexto insular, como la película Life is Beautiful, en la que el padre construye una realidad alterna al renombrar todos los aspectos de la vida en el campo de concentración para exigir al hijo de la anticipación de la catástrofe. La troupe Samsonite construye también un escenario para que estos, y cito, artistas del hambre sean excusados de su fatalidad. La violencia, sacada de su ámbito usual y codificada a partir de la criptonimia, tal vez pueda ser objeto para la reflexión en vez de constituirse como parte del entramado general de la vida social en la cual ésta ha sido naturalizada y por lo tanto un poco también neutralizada su reflexión. La próxima sección se llama La violencia de la representación o la representación de la violencia. Los relatos agrupados en el libro inédito de la escritora Vanessa Vilche, Geografía Perdido, autora de 2 colecciones anteriores, Crímenes Domésticos de 2007 y Espacios de Color Cerrado 2012, proponen otro mapa al trazar una trayectoria distinta. Desde el primer relato, Medir el territorio, nos encontramos frente al dilema de la representación, en este caso cartográfica. El relato se divide entre 2 paradigmas que la rigen. El primero, correspondiente a cierta pretensión de la tradición cartográfica, que supone la representación de un territorio como objetivo o científico, claramente demarcado al examinar diversos mapas de Puerto Rico al principio del siglo XV. El segundo, la representación del territorio propio, pero sometido a la demanda del recorrido turístico de unos pasajeros italianos que están a punto de desembarcar de un crucero por el Caribe. Si este primer relato ya nos anuncia la imposibilidad de conciliar 2 representaciones que dan sentido a nuestro recorrido, en parte porque aunque igualmente arbitrario, después de todo una representación, corresponde a 2 lógicas incompatibles entre sí, con los otros relatos nos vamos adentrando a una cartografía de la pérdida, a una trayectoria del exilio, atravesado por sujetos, en algunos casos desmemoriados, incapaces de dar cuenta de su travesía. Aquí también podríamos examinar 2 tradiciones cartográficas a las que aluden los relatos, tal como lo ha examinado Richard Kagan y Fernando María en su maravilloso libro Urban Images of the Hispanic World. Una vinculada con la tradición europea que parte de una abstracción del territorio sin tomar en cuenta los recorridos, ilustrada perfectamente en los mapas aludidos al principio del relato. La otra coincidente con los mapas de la experiencia o los mismos mapas de la tradición precolombina donde se marcan los pasitos de la trayectoria. De marcar en el mapa un camino, no sea cumplir la trayectoria del recorrido ya realizado. Hermanados con la novela de Font, los relatos de Vanessa Vilche también evidencian otros entendidos sociales que desorganizan nuestro horizonte común, ya sea por la primicia que ha cobrado la visión tecnológica, haciendo incapaz a los sujetos de responder a la demanda del prójimo, el otro, como el jardín de las delicias, o porque el otro se ha convertido en un objeto consumido, o en caso de que no pueda ser reciclable o desechable, tal como lo define Michaud, nos encontramos frente a la posibilidad del nexo social a través de la palabra. Lo curioso es que en el texto de Vilche es que tal incapacidad se comunique en ocasiones a partir de su inscripción en la tradición del género fantástico. Será tal vez porque la literatura, desde el punto de la palabra para la construcción de su universo narrativo, se encuentra frente a una encrucijada para representar este nuevo estadio caracterizado por la adicción, por la falta precisamente de la adicción que ha señalado Bramstein. El jardín de las delicias parece ser ilustrativo. Una mujer procura atender su jardín antes de que caiga el sol. Una vez afuera oscurece, la puerta se cierra y queda aislada en el exterior de la casa mientras su hijo vuelve del trabajo. El hijo, absorto en su rutina diaria, recurre a la pantalla de su celular para realizar varias actividades y no escucha a la madre, que permanece afuera inquieta. Mientras pasa el tiempo, la madre, incapaz de contener su ganas de orinar, se orina y se transforma en una lechuza que ovula desde el exterior. Queda entonces atrapada en el cuerpo analizado, como si representara un estado anterior al proceso de inmunización, por lo tanto carente del lenguaje.
el hijo, entregado a su pasión tecnológica, nunca se percata de esta transformación. El relato termina con una voz impersonal que señala, y cito, desde aquí no se observa el plumaje del blanco bicho. Se necesitaría una lupa para observar las transformaciones que ocurren en un delicioso jardín. Fin de cita. El hijo de la madre plena para lograr este 91. Ya Vilches había trabajado estas temáticas en un relato anterior de su colección Espacios de color cerrado, titulado Desde el umbral. Un adolescente permanece acuartelado en su cuarto mientras sus padres sufren su encierro, una suerte de esperando a Godot. Solo el sonido del teclado de la computadora, la nota esporádica con el pedido del desayuno o la frase amenazadora que les pronuncia a sus padres evidencia la existencia de un sujeto, aunque no haya intercambio posible. La decepción del padre, la angustia de la madre y la reflexión del hijo componen un tríptico desolador. Si la violencia de la representación radica en este texto, en la cartografía eurocéntrica, en la cual la isla queda atrapada en la imagen producida por cartógrafos de diferentes potencias extranjeras que la desean, o sometida a las demandas de una joven geógrafa abocada a interesar a un turista en un recorrido por el centro de la isla, precisamente por donde se cocinó la revuelta nacionalista de los años 50. La representación de la violencia es sutil, encriptada, porque es del orden de los simbólicos. Los personajes no encuentran un mapa para organizar sus rutas y andan desterrados tratando de encontrar una salida sin el hilo de Ariadna que los guíe. Significativamente, en las entradas que se intercalan entre los relatos, la narradora ha perdido una brújula. No tenemos forma de encontrarnos, estamos abocados a la realidad. Gracias.